Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Hay que aprender muchas cosas con Jesucito lindo, con Jesucito que nos acompaña a todos, queridos niños. Bueno, una cosita importante que quiero que estén atentos y sepan cuál es el tema de hoy. Dios nos amó primero. Otra vez, queridos niños, y todos vamos a decir cuál es el tema de hoy. Dios nos amó primero. Muy bien, Dios nos amó primero, queridos niños. Qué lindo que es cuando Dios nos ama verdaderamente, pero ese era el primero, el primerito luego que nos ama a todos. Bueno, vamos a escuchar un poco, como siempre, qué Jesús nos dice y cómo es que nosotros entendemos que Dios es el primero que nos ama a nosotros. Queridas niñas, Dios es el primero Que nos ama a nosotros. Muy bien, Dios es el primero que nos ama a nosotros. Vamos a ver un poco a quién Dios le ama y por eso vamos a presentarnos. ¿Cómo te llamas, querida niña? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa, Dios te ama, Dios te ama. Vamos a escuchar esa musiquita, Dios te ama, Dios te ama. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Emma también que está con nosotros y eso es lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer cosas hermosísimas, queridos niños, y sobre todo saber que Dios nos ama a todos. Dios nos ama A todos. Muy bien, queridos niños. Y ahora, como siempre, vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos presentan desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Ustedes saben, queridos niños, que la Biblia tiene 73 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, queridos niños? 73. Y en esos 73 libros inspirados por Dios, queridos niños, nosotros encontramos y sabemos cómo es que Dios nos ama a nosotros, cómo es que Dios nos ama a todos. No hay distinción, queridos niños. Dios es para todos. Y nosotros tenemos que imitar así como es Dios. Si Dios le ama a todos, queridos niños, también nosotros tenemos que amarle a Él en primer lugar y a todos nuestros compañeritos y a todas las personas que están alrededor de nosotros. Vamos a escuchar entonces de la Biblia, de estos 73 libros, vamos a escuchar una partecita que nos quiere decir Dios con respecto a este amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, sin embargo verás cosas mayores que estas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nosotros te alabamos, Señor. Sabemos que tú nos amas a todos, a todos, a todos, como escuchamos en la palabra de Dios. Qué lindo que es, ¿verdad? Cuando el Señor nos ama, cuando el Señor nos quiere, cuando el Señor nos ayuda y nos apoya mucho, queridos niños. Entonces, ahora nosotros vamos a ir reflexionando más en este tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y vamos a ver por qué Dios es el primero que nos ama. Cuando nosotros entendemos eso, también nosotros vamos a ser capaces de amar a los demás.
Volvemos enseguida, pero ustedes tienen que tener su cuadernito, algo para escribir y sobre todo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que todos tenemos que tener? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener con nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Desde ahí nos nutrimos, nos alimentamos, nos fortalecemos y conocemos. ¿Cómo era el tema? Que Dios Nos amó primero. Que Dios Nos amó primero. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Buenas tardes, vine a buscar al Padre Pío. No se recibe a nadie. Entiendo, pero yo soy un periodista. Una razón más para no recibirlo. Ya hemos tenido demasiadas molestias de los periodistas. ¿Puedo hablar con alguien más entonces? Con nadie. No me recibieron, hasta impidieron que entrara al monasterio. Pues hicieron muy bien. La iglesia tiene el deber de impedir que los mistificadores se vuelvan famosos. Disculpe, Excelencia, ¿usted me está diciendo que el Padre Pío es un mistificador? No me haga decir lo que no quiero decir, hijo. Digo solo que hicieron bien portándose con cautela. Usted escribe para Segundo Matino, un gran periódico del cual todos conocen la seriedad. Pero todos sabemos cómo algunas noticias pueden ser fácilmente equívocas. Excelencia, no entiendo. Disculpe, pero dígame, ¿se encontró con el Caballero Mufano? Sinceramente creo que usted debería hablarle. Él es el presidente del comité para la fiesta del Santo Patrono. Realmente no. Es más, nunca lo había oído nombrar. Entonces búsquelo y lo encontrará. Le dará valiosa información. Es que la fiesta del Santo Patrono no me interesa mucho, para ser sincero. Alcalde, esta no es la publicidad que necesitamos. Esto nos perjudica. Yo le puedo asegurar, señor prefecto, que el común no ha hecho absolutamente nada para llevar a cabo este peregrinaje. Pero no permita que se reúna una gran cantidad de gente en el convento. Estas son cosas del medioevo y no nos convienen. Es solo una cuestión de fe. Eso es todo. ¿Pero qué fe? Dígame más bien quién le está sacando provecho a esta historia. No sé qué decirle. Probablemente nadie. No sea tan ingenuo. Esta historia juega todo a favor de los sacerdotes y de los del Partido Popular y sale a la luz en el momento justo. Y usted sabe que dentro de poco serán las elecciones. Sinceramente, no entiendo qué tienen que ver las elecciones. Con todo el caos que hay aquí en Italia, solo faltaba este fraile. Le toca a usted, alcalde, como delegado de la seguridad pública, encargarse de que yo reciba una información detallada todos los lunes. Si me permite, Excelencia, ¿sí? Serán los mismos sacerdotes los que resolverán el caso. Tampoco a ellos les conviene que de improviso alguien se ponga a hacer milagros, ¿no le parece? Es probable que tenga razón. Se harán cargo de ellos.
Él sufre mucho, sangra, se cura con unas pinceladas de tintura yodo, un crucifijo sin cruz. ¿Y entonces él qué hace? Siempre ora, confiesa y está con los pobres. Aun cuando sufre, permanece siempre sereno y abandonado a la voluntad de Dios. ¿Ya leyeron lo que escriben? Se los leeré. Por cuanto resulta que no son manchas o huellas, son llagas verdaderas, le perforan las manos y los pies y le causan al Padre Pío un terrible sufrimiento. Su Excelencia, los frailes cerraron la puerta de la iglesia. Dicen que no van a dejar entrar a nadie. Hicieron muy bien, es un escándalo. Superstición y magia. Esas son cosas que no cambiarán nunca. Háganos pasar. ¡Abran paso! ¡Paso al prefecto! ¿Quiénes son ustedes? Ver al Padre Pío. ¿Qué quieren de él? Queremos entrar al Padre Pío. Tienen que abrir la puerta. ¡Cálmense! ¡Todos cálmense! ¡Quietos! ¡Cálmense! ¡Se agiten! No, por favor, déjenos pasar. Está bien. Buenos días. Nosotros queremos ver al Padre Pío. Él ya fue examinado y va a ser curado por nuestros médicos. Ustedes aquí no tienen ninguna autoridad y nadie podría dársela, ya que en este lugar no se cometen delitos y por lo tanto no tienen nada que investigar. En efecto, no hablaba de delitos, solo pedía una gentileza. Esa gentileza no la recibirá. Pero es que nosotros tenemos problemas de orden público. No son problemas nuestros. Aquí la gente es tranquila, paciente, y si no la provocan, no pasará nada. Esta situación me pone en una difícil posición. ¿Y ahora qué les voy a decir a mis superiores? Puede decirles todo lo que le he dicho. Así lo haré. Lamento mucho que ustedes no consideren que deban colaborar de alguna manera. Le presento mis respetos, Excelencia. Las lesiones de las manos están recubiertas de una membrana y no sangran. Ningún edema, ninguna reacción inflamatoria de los tejidos circundantes. Aplicando el pulgar en la palma de la mano se obtiene la exacta percepción del vacío existente. Las lesiones de los pies son idénticas a las de las manos, eso dice el profesor Romanelli. Por cuanto se refiere al costado, observé un corte neto paralelo a las costillas de 7 u 8 centímetros de largo en las partes blandas. La herida es de tipo arterial. Se verificó en septiembre de 1918 y no produce ninguna dificultad la función de las extremidades. Excluyo que tales heridas sean de origen natural. Es lo que dice el profesor Romanelli. El profesor Bignami dice cosas completamente distintas, su eminencia. También el padre Agustino Gemelli, que es científico de reconocida fama, habla de su gestión. Entonces, ¿qué podemos aconsejar en esta situación? El silencio. El silencio. Sí, el silencio. El silencio. El silencio. El silencio siempre ha sido una buena regla. ¡Adelante! Viene de Roma. Es la obediencia para el Padre Pío. Debe ser silenciado cualquier rumor de su persona. Debe celebrar la misa al amanecer en privado. No debe mostrar a nadie sus llagas. No debe mantener relaciones epistolares. Debe cambiar de director espiritual. Pero esto es una locura, ¿no le parece? Además, se ha preparado un rápido traslado del Padre Pío a un convento en el norte de Italia. No es posible. Es demasiado. Señor, obedeceré tus órdenes. Así me cueste la vida, siempre perteneceré a la iglesia. Es tu rebaño, Señor.
Queremos ver al Padre. Tienen que dejarlo celebrar en Jerusalén al Padre Pío. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Abra la puerta! ¡Al convento! ¡Vamos al convento! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viva el alcalde! ¡Viva el alcalde! ¡Viva el Padre Pío! ¡Vamos! ¡Vamos al convento! ¡Vamos! ¡Queremos ver al Padre Pío! Necesito hablar con el Padre Pío. Entraré solo. ¡Calma! ¡Cálmense! Voy a hablar con él, créanme. Gracias, alcalde. Todos queremos al Padre Pío. ¡Sí! ¡Viva el Padre Pío! ¡Viva el alcalde! ¡Denos al Padre Pío! Quieren que te vayas a Ancona. ¿No lo sabes? Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Acaso dejarás que te alejen de tu gente? Yo no puedo hacer nada. No puedo. Aquí te tienen recluido, te atormentan como si fueras un peligro para tu gente y quieren obligarte a que te vayas con los carabineros de noche. Yo solo soy un fraile, un hijo de San Francisco. Únicamente puedo obedecer a mis superiores. No se irá de San Giovanni Rotondo. Nunca. Adelante. Monseñor. Señor ministro, buenos días. Ya tenemos algunas noticias. ¿Noticias? Así es. Envié un inspector a ese lugar. Las acusaciones que llegaron en cartas anónimas y también las de algunas autoridades religiosas resultaron ser falsas. Muchas eran hasta ridículas, como esa de que se perfumaba. Vamos, inspector, continúe. Díganos todo. La gente lo considera un santo, un hombre de Dios, una persona pacífica, y cualquiera que se acerque a él no entiende cómo es que lo puedan llamar peligroso. Pero nosotros no lo acusamos de nada. Solamente deseamos que se le permita salir del convento, de manera que pueda ir a la nueva sede a la cual fue destinado. Nosotros simplemente queremos eso. Entiendo. Podemos sacarlo del convento con la ayuda de la fuerza pública cuando ustedes quieran. Pero antes quiero saber quién asume la responsabilidad de los desórdenes que seguramente desencadenará esa acción. Eso es cierto, ya ha habido varios desórdenes y se corre el riesgo de que aumenten. Créame, monseñor, de verdad no logro entender por qué tanta insistencia de su parte. Le agradezco, excelencia, su atención, entonces referiré esto a mis superiores. Dígales también que no miramos de buena manera a quien provoca motines en el sur de Italia. Tenemos un montón de problemas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora queremos ver cuál era el tema, queridos niños, que nosotros hoy estamos aprendiendo con Jesucito. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, queridos niños. Es Dios el que nos busca, el Dios el que nos ama, Dios el que va a nuestro encuentro, queridos niños. Y vamos a escuchar, a ver en qué consiste.
Ya hemos escuchado en la lectura, en la palabra de Dios, qué lindo que es como Dios se adelanta, que Dios primero nos conoce, que Dios primero nos ama. A ver, ¿qué nos dice Emma con esta hermosa lectura que ahora todos vamos a escuchar? Y yo quiero que ustedes vayan anotando las cosas más importantes en su cuadernito. Dos jóvenes se encuentran por primera vez con Jesús. Andrés se da cuenta que Jesús es el enviado de Dios, que anunciaron los profetas, y corre a decirlo a su hermano. Muy bien. Aquí entonces, queridos niños, tenemos dos nombres muy importantes. Andrés dice que es el primero. Y aquí tenemos el otro nombre, Natanael. Les voy a explicar, queridos niños, porque es muy importante. Natanael quiere decir regalo de Dios. Natán quiere decir justamente, queridos niños, regalar, regalo. Y él quiere decir Dios. Y entonces el Natán, el regalo de Dios. Qué lindo que es eso. Todos somos regalos de Dios. Dios el que se adelanta. Dios es el que nos ama primero. Ese que te regala algo. Eso quiere decir Natanael. Muy bien, queridos niños. ¿Cómo continúa nuestra lectura del día de hoy? La historia de Natanael es la nuestra cada vez que hemos experimentado el amor. Es porque Dios nos ha salido al encuentro. Él nos amó primero y lo hemos experimentado en nuestra vida. Cuando nos han cuidado, tratado con cariño, cuando han hablado bien de nosotros, cuando nos han acariciado, escuchado, alimentado. En todas nuestras experiencias, Dios nos ha mostrado su amor. Muy bien, queridos niños, qué lindo que es esto. Esa experiencia del amor, cuando nosotros lo sentimos, cuando alguien nos ha transmitido el amor, queridos niños, ese es el momento en que también nosotros vamos acumulando mucho amor, mucho cariño. Queridos papitos, ustedes que están ahí viendo este programa con sus niños en esta catequesis, también nos dice a nosotros, queridos papitos, de verdaderamente acariciar, acurrucar a tu hijo, amarle verdaderamente, porque el amor lo vamos nosotros también poco a poco acumulando, ese amor lindo de papá y de mamá. Así es el amor de Dios y eso es lo que nos está diciendo. En la medida en que nosotros escuchamos lo que Dios nos pide, también nosotros después vamos a ponerlo en práctica, queridos niños. Y nosotros tenemos que aprender a amar desde pequeño. Cuando uno es agresivo, cuando uno le quiere pegar a los compañeritos, cuando uno rompe una silla, cuando uno... Cualquier cosa es agresivo, queridos niños, le quiere pegar al compañerito, si quiere pelear. Queridos niños, sepan una cosa, quiere decir que nos falta acumular el amor. ¿Qué es lo que nos falta, queridos niños? Acumular el amor. ¿Qué es lo que nos falta, queridos niños? Acumular el amor. Es decir, sentirnos con esa caricia de Dios que se manifiesta en la caricia de papá, en la caricia de mamá, en la presencia de papá y de mamá en la vida de cada niño, en la vida de cada uno de nosotros, queridos niños. Qué lindo que es eso, saber acumular el amor de Dios a través del amor que me da papá, el amor que me da mamá. Vamos a seguir escuchando y aprendiendo algo más con Jesús, queridos niños. Cuando Natanael llega a donde Jesús queda sorprendido, pues lo trata con cariño y lo reconoce como un hombre bueno, que busca a Dios con sincero corazón. Natanael se pregunta cómo Jesús puede saber tanto sobre él. La respuesta es simple: Jesús ya lo había visto antes de que Natanael lo supiera. Jesús se adelantó, lo mira con cariño y habla bien de él. Qué lindo, queridos niños. Aquí entonces Natanael queda sorprendido. ¿Por qué? Y porque Jesús le muestra amor. Jesús le ama por primero. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, se dan cuenta. Es por eso que Natanael se queda sorprendido verdaderamente ante tanto amor de Dios. Y cuando nosotros, queridos niños, recibimos tanto amor de los demás, y cuando nosotros somos capaces de dar mucho amor a los demás, ciertamente que quedamos sorprendidos. Quedamos con una sonrisa en los labios. Vamos a practicar un poco. Hagan un poco así. Muy bien. Así ríanse un poco porque tenemos que quedar sorprendidos del amor de Dios, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así entonces aprendemos tantas cosas lindas, tantas cosas buenas, queridos niños. Y ahora nos encontramos principalmente, ¿verdad?, en un momento en que vamos haciendo algunas preguntitas. Tengan ahí su cuadernito, tengan sobre todo algo para escribir porque tenemos que recordar, tenemos que memorizar ciertas cosas, queridos niños. Emma, ¿cuál es la primera preguntita del día de hoy? Melissa, ¿cuál es la buena noticia que Felipe le cuenta a Natanael? Que le ha encontrado a Jesús, el Mesías. Muy bien. Esa es la pregunta, queridos niños, que todos tenemos que estar atentos. ¿Cuál es verdaderamente esa buena noticia? Y ahí le dice, hemos encontrado al Mesías, es decir, hemos encontrado a ese amor total, porque Dios nos ama primero. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y se da cuenta entonces, cuando decimos le hemos encontrado al Mesías, quiere decir que Dios nos ama tanto y ya nos ha regalado al Mesías. ¿Cuál es la segunda preguntita, querida niña? Melissa, ¿qué sorprende a Natanael cuando ve a Jesús? Que Jesús ya lo conocía. Muy bien. Eso le sorprende mucho a Natanael, que Jesús ya le conocía, que ya le había visto, queridos niños, bajo la higuera. La higuera significa esa palabra de Dios, porque la higuera, el higo, esa fruta, queridos niños, se come todo. Y así es la palabra de Dios. Hay que comer todo, hay que devorar todo, hay que conocer todo. ¿Cuál es la otra preguntita, querida Emma? Melissa, ¿cómo reacciona Natanael a las palabras de Jesús? Reconoce que Jesús es su maestro. Muy bien, esa es la reacción, ¿verdad? Reconoce verdaderamente y le dice, maestro, rabí, tú eres verdaderamente mi maestro. Qué lindo que es eso, queridos niños, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro maestro, el que nos puede enseñar, el que nos puede ayudar a hacer siempre el bien. Y la última preguntita, queridos niños, y estén atentos para anotarlo. Emma, ¿cuál es la siguiente pregunta? Melissa, ¿qué promete Jesús a Natanael? Que verá cosas más grandes todavía. Esa es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que verá cosas mucho más grandes todavía. Qué lindo eso, queridos niños. Y esto es importante verdaderamente, porque cuando nosotros aquí nos encontramos y vemos cosas más grandes todavía, significa que nosotros hemos encontrado el mayor amor de Dios en nuestra vida. Queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y cuando aprendemos con Jesús, quiere decir que nosotros tenemos cosas hermosas, cosas lindas que tenemos que aprender juntos. Vamos a rezar juntos a nuestro Papá del Cielo, al que nos ama sobre todas las cosas. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Y así, queridos niños, concluimos hoy nuestra catequesis. Les voy a dejar la bendición especial para papá, para mamá y para cada uno de los hijos, de los hermanitos y especialmente para cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.